Y Listo. se me ve bien, ¿verdad? Completa. Quiero decir completa. Sí, se te ve del cuello para acá. Del Pero cuello, si quieres bajarla tantito, todavía creo que alcanzaría un poquito. creo que ahí la dejo, porque si me pongo a tratar de bajarla, de repente me voy. Ok. Como que se tardó un poco en entrar la transmisión, pero ahí me fui dando cuenta. Hola Pati, hola María, hola Está, Antonio, los veros ahí se están conectando. Vamos a esperar tantito más. sí, Ahora sí que el Vero, Instagram tardó. Sí, sí te veo bien. Pero listo, ya están ya listos. está. Que nos deje, sí. Y vamos a esperar un minutito más si te parece bien, te late, para A que mí me vayan late. viendo con este tema tan bonito, ¿verdad? Que es un tema Sí. bien bonito, Y que está unido a todo lo que vamos viendo del triángulo de Maslow, totalmente. ¿no? Que vamos, Sí, quien está viendo la secuencia desde que empezamos, se va a dar cuenta que es una secuencia que va abordando cada uno de de las partes del triángulo de Maslow. de Maslow, así es. Ujú. Yo creo que ahorita va a ser bien bonito que lo puedas explicar un poco más. Voy a, la verdad es que aprendiendo sobre este tema, creo que te vas dando cuenta como persona, como individuo, que hablar sobre vulnerabilidad y entender otras palabras que trae consigo hablar sobre el tema va enriqueciéndonos como seres humanos. De hecho, puse por ahí una encuesta, cuántas personas tenían asociadas la vulnerabilidad con riesgo, con esta Debilidad. con debilidad, con exposición, y que sí tiene que ver con exposición, pero desde un lugar también de la innovación, creatividad y todos estos temas que al final Brené Brown, la verdad es que nos explica y seguro va a salir en el tema también. Entonces, pues vamos comenzando, si te parece bien, me presento. Y bueno, mi nombre es Carla Rodríguez, coach de vida, coach ejecutivo y terapeuta emocional. Y estoy aquí compartiendo temas para el bienestar personal y emocional con mi queridísima Tere. Tere, ¿te quieres presentar? Sí, con mucho gusto. Coach hace 11 años ya, coach cross-cultural, coach también para personas que tienen déficit de atención e hiperactividad, mentor coach y supervisora de coaches. Sí, padrísimo. Y además, con este goce de lo que es el coaching que nos apasiona y nos encanta. Y bueno, pues voy a abrir la agenda con los temas que vamos a conversar en este que es vulnerabilidad, ¿sí? Vulnerabilidad y este camino que nos lleva hacia la dignidad. Vamos a hablar sobre qué es vulnerabilidad, también cómo la vulnerabilidad tiene que ver con, fíjense bien, autenticidad, conexión, valentía y este coraje desde el corazón, transformar tus creencias de que ser vulnerable es ser débil, o entre más vulnerable te muestres, más vulnerable seas, más débil eres. Y bueno, también como la dignidad es este camino, esta es la propuesta y la mirada que les tenemos para el día de hoy. Entonces, mi Tere querida, queremos empezar por qué es, definimos vulnerabilidad, ¿por dónde quieres Vulnerabilidad. empezar? Sí, empezamos por qué es y cómo es entendida. Vulnerabilidad, como toda palabra, tiene muchísimo amplitud de significado, ¿sí? Es cierto que la palabra vulnerabilidad utilizada en el sistema de la naturaleza, es decir, a nivel mamíferos, a nivel orgánico, a nivel plantas, a nivel minerales, a nivel materiales, la palabra vulnerabilidad significa debilidad, significa extinción, significa soy vulnerable, o sea, esa especie, por ejemplo, en especies de animales, esa especie es vulnerable porque está en peligro de extinción. Uh -huh. En cuestión de animales, en cuestión de plantas, en cuestión de minerales, en cuestión de todo lo que es lo que conlleva la naturaleza en el mundo. La vulnerabilidad sí se entiende como un adjetivo de debilidad. ¿Sí? ¿Qué pasa? En el reino animal,
Existen los animales que son vulnerables en peligro de extinción y también existe en el sistema humano las personas vulnerables. Y hoy en día estamos hablando de la vulnerabilidad frente al COVID. Las personas vulnerables son o los niños o los de la tercera edad. Entonces, ¿qué significa? Que esas personas tienen una capacidad más alta de recibir alguna enfermedad o de enfermar o de debilitarse más rápido porque tienen su sistema inmune decaído, ¿sí? Ahora, si vamos a la informática, si estamos hablando también de informática, también se habla de redes vulnerables, ¿sí? Y las famosas redes, exacto, y las famosas redes vulnerables son las redes que son hackeadas. Uy, se vulnerabilizó mi red en el banco. Por ejemplo, vas al banco y el banco te dice, me quedé sin sistema. Uf, su sistema fue hackeado porque entró en un momentito de vulnerabilidad y ¡fum! Cayó el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hemos entendido vulnerabilidad en un sentido muy chiquito y llevado solamente a una explicación, que es la explicación de ser débil. ¿Qué pasó? Y ahí entra el estudio de Brené Brown. Brené Brown, esta mujer americana que, bueno, es muy conocida en el mundo entero. ¿Qué pasa con ella? Empezó a estudiar por qué había personas que sí se sentían dignas y otras personas que no podían ser dignas y que les costaba tanto ser dignas. Y empezó a averiguar más allá de hacia dónde la llevaba la dignidad. Y donde la llevó fue a la vulnerabilidad. Y ahí viene el punto interesante. Sus primeros pasos fue la investigación. Empezó a investigar, tratando de controlar y predecir, como ya dice, yo desde mi mecanismo de conocimiento, de controlar y predecir, empecé a decir, ¿qué necesito para entender a los dignos? Necesito estudiar a las personas. Entonces empezó a estudiar a las personas, a hacerles preguntas. ¿Y qué pasó? Cuando le preguntaba a las personas acerca del amor, ellos le hablaban del desamor. Cuando le preguntaba acerca de la libertad, las personas, en vez de hablarle de la libertad, les hablaba de la opresión. En vez de hablarle de la pertenencia, la persona hablaba de la exclusión. Entonces se empezó a dar cuenta que el ser humano se iba primero a la sombra que a la luz, a lo negativo y que a lo positivo. Y todos sabemos que eso es totalmente cierto, ¿verdad, Carlita? Lo vemos en el coaching muchísimo. O sea, vienen los clientes desde la nube negra, desde la sombra, desde ¿qué es esto que estoy haciendo mal? ¿No? Entonces, de esto que me pone incluso en riesgo, ¿no? Donde me siento... siento... sí. Dilo. Donde me siento... No, y desde esto donde dices esto, ¿no? Hablan del amor y empiezo a contarte de corazones rotos, como lo pone ella, ¿no? Te quiero hablar de conexión, que quiero conectar más con el mundo, con la gente, pero primero hay una parte que nos lleva a hablar de la desconexión, de la separación, ¿no? Como seres humanos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Trajo ella el punto vulnerabilidad y dijo, ok, la vulnerabilidad es el núcleo de la vergüenza y el miedo en nuestra lucha por buscar la dignidad. ¿Sí? No sé por qué me fui, no sé por qué se apagó mi... Te fuiste. Ay, pero sí, ya estás, ahí estás de vuelta. Fui, pero... No sí, sé por pero qué. Ya estás de vuelta, ya te escucho bien. Ok, entonces vuélvanlo a escuchar, la vulnerabilidad es el núcleo de la vergüenza y el miedo por la búsqueda de nuestra dignidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué empezó a hacer esta señora? Dijo, ok, ya encontré que en las encuestas que vienen por el lado
de escasez, no en el lado de la abundancia, sino en el lado de escasez, y no sé por qué se me apaga, por eso es que tengo que estar estirando mi mano para volver a poner la luz, no sé qué pasa. Discúlpenme por eso. Entonces empezó a decir, ok, ¿qué tienen los que sí son dignos? Los que sí se sienten dignos y salen al mundo presentándose. ¿Qué es lo que ellos sí tienen para buscar? Empezó a buscar por el otro lado, ¿no es cierto? Entonces dijo, primero, tienen coraje. Tienen ese coraje de saber decir quién es, de saber que es imperfecto, de saberse imperfecto y de decir, sé quién soy, pero también, o sea, sé quién soy y sé que cometo errores y sé que no soy perfecto y no sé todo y que me equivoco. Entonces tienen el coraje de salir desde esa autenticidad de decir, sé quién soy. Por ejemplo, tengo 15 años y sé que en mis 15 años conozco lo que sé en esos 15 años, me he equivocado en esos 15 años, así como puedo decirlo cuando tengo 80 años. ¿Sí? Ese coraje de demostrarse a sí mismo y luego a los otros el quién soy. ¿Sí? Segundo, el sentido de compasión. Compasión por mí misma, por mis errores, por mi falta de lo que yo creo que debería ser, porque aquí entra en juego lo que otros creen que yo debería ser. Si yo me apoyo en tratar de buscar lograr lo que el otro quiere que yo sea, donde el otro puede ser mi jefe, mi marido, mi esposa, mi madre, mi padre, mi hermano, mi hijo, dejo de ser auténtica conmigo misma, porque estoy buscando lo que el otro pide que yo sea. Protegerme del miedo, ¿no? Que al final la vulnerabilidad, si lo vamos, porque hay gente que se está conectando, apenas es hablar de vulnerabilidad, es esto que nos decías, cómo ponerte desde el entendido que la vulnerabilidad, aquello que es vulnerable, es fácil de herir. Y así lo tenemos pues en esta creencia de que entre más vulnerable soy, más débil soy. Pero hablar de vulnerabilidad, como bien nos los acaba de poner aquí, es no podemos hablar de vulnerabilidad si no sabemos hablar de vergüenza, de miedo, de riesgo emocional, de sentirte expuesto del error, claro, ¿no? Y de de la esta imperfección. incertidumbre, de la imperfección, claro. Entonces, para hablar de vulnerabilidad, todo esto que nos estás diciendo es importantísimo, porque cuando alguien quiere trabajar desde este lugar que nos permite estar dispuestos a tomar el riesgo, estar dispuestos a hacer algo aun cuando te sientas en riesgo. En algún momento les comentaba yo, cuando comprendes que la vulnerabilidad te saca de lo que no es cómodo, ¿no? Sentirnos vulnerables no es nada cómodo. Y hay una frase que estuve buscando para poderla compartir aquí, Tere, que vas a coincidir conmigo completamente, que decía que la vulnerabilidad es ese lugar donde encuentras tu fortaleza. O sea, la fortaleza interior se construye a partir de conocer tu vulnerabilidad, no tu debilidad. Entonces, esto que acabas de decir, donde se muestra la gente que se siente digna, ¿no?, de amor, que creo que por ahí hay que profundizar más, esa dignidad, Tere, porque la dignidad de los seres humanos, lo hemos visto con lo que decías, la pirámide de Maslow. ¿Cuántas veces nos sentimos fuera de no pertenecientes y de ahí no nos sentimos seguros o falta autoconfianza? Exactamente. Falta un punto más, porque son tres los puntos que menciona Brené Brown en Los Dignos. Coraje, que ya lo dije, compasión, que es compasión por mí misma, primero, y luego también compasión por los otros, por el otro, y luego la conexión. Conectar. Conectar
contigo misma primero, y siempre es con uno mismo primero, conectarte desde tu autenticidad, diciendo, sí, pues eso soy, o eso quiero ser y por eso lo construyo, ¿no? Conexión entendida Es, como empatía. sí, como empatía, como simpatía, como conexión, Con el otro. desde no sentir vergüenza, conectarte con tu compasión, dejar de sentir vergüenza, porque la vergüenza es la que te vuelve vulnerable. Claro. ¿Mm? Entonces, es conectarte contigo misma desde la compasión, desde el coraje y desde la autenticidad. Estos dignos son capaces de renunciar a todo aquello que los otros dicen que ellos deberían hacer o ser. O sea, yo, por ejemplo, soy capaz de decirle no a mi marido cuando me dice es que tú, no sé, me voy a inventar, es que tú tienes que ganar más dinero como coach. Y yo no veo por ahí mi deseo, ¿sí? Yo lo veo más por un deseo de servir más que de un deseo monetario. Si yo busco agradar a mi marido y empezar a buscar el deseo monetario, tendría que empezar a buscar mucho las redes, a promocionarme, a marketearme, a estar ahí muy. Claro. Y perdería mi autenticidad, porque por ahí no va mi deseo. Y me estresaría y me daría vergüenza porque no logro lo que mi marido quiere, yo solamente gano 100 cuando debería estar ganando 500, y entonces viene todo ese rollo en donde me pierdo yo de mi propia línea de ser, de mi Porque propia la dignidad autenticidad. tiene que ver con eso, ¿no? Lo que a ti te hace sentir digno. Y creo que algo que he aprendido contigo en esto ha sido cómo la dignidad, porque ahorita pusiste un ejemplo, ¿no? Que podría estar en función de ganar más dinero, sí, pero cómo podría haber otras personas que piensen la dignidad desde esto que es sentirte amado y perteneciente, ¿no? Donde está ese lugar en donde por amor, alguien indigno, alguien que se siente sin esa dignidad, ¿sí? Porque el core de todo esto es cómo la vergüenza nos pone en una vibración tan baja que yo siento que estoy desconectado del otro, del mundo, y en ese estar separados, yo me siento no merecedor. Eso es lo que busca decir. Que yo pierdo completamente el merecimiento en esa vergüenza. Y Totalmente. entonces, donde el amor y el sentido de pertenencia que hemos estado viendo y hay gente nueva que se está conectando, en esos lives que hemos compartido en este espacio, hablábamos de cómo el sentido de pertenencia, la seguridad y la dignidad es aquello que va a mover tu eje. Y cuando alguien Exactamente. se siente vulnerable, la primera pregunta a donde nos llevaríamos es, ¿qué me da vergüenza? Porque eso tiene que ver con el yo, ¿no? Con la identidad. Y Claro. por el contrario, lo menciona, la culpa, ¿no? Que hay gente que confunde, me siento culpable cuando me siento avergonzado. O la otra, me siento raro, soy Soy diferente, diferente. que tengo de diferente que no soy aceptado. O Exacto. sea, ¿qué hay en mi yo que no funciona? No funciona. Y ahí vienen los grandes quiebres, Exacto. ¿no? Y entonces prefiero quedarme en la vergüenza, prefiero achicarme, prefiero yo castigarme, prefiero yo meterme miedo para no hacer, antes de salir, de exponerme. Entonces me quedo en mi chiquito y no me expando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los dignos? Que al final de haber trabajado su coraje, haber trabajado su compasión, haber trabajado su Te fuiste. conexión, Ahí está. Ahí ya regresaste. Ajá. lo que viene después, lo que viene después es aceptan ser vulnerables.
porque viene como caída, como per se, o sea, sí, pues, no sé. Claro. Sé que no sé y puedo decirlo. Ahora, esto se ha construido culturalmente, una vez más, porque por cultura se nos anula y se nos anula desde el colegio. O sea, quien da una mala respuesta al profesor Uf, es avergonzado, es claro. bulleado, es totalmente acallado, entonces dice, a la próxima no hablo, ¿sí? En casa también. En casa viene la burla, viene el cinismo, viene tú no sirves para nada, viene el famoso no eres suficiente. Y entonces empiezas si no soy suficiente, empiezo a tener miedo, empiezo a tener vergüenza, empiezo a no entender. Y Claro. me meto en la cueva de la vergüenza y el miedo. Claro. Y entre más adentro estoy en la vergüenza y en el miedo, menos quiero salir. Menos me atrevo, menos usted cuando alguien está buscando comprender, ¿no? Y creo que por eso es la importancia de este tema, porque si el núcleo o centro del miedo y la vergüenza que se deposita en ese lugar donde yo soy vulnerable y no lo acepto, ¿sí? Y creo que de ahí se construye esta frase que en algún momento entendí, ¿no? Que entre más vulnerable te muestres, más fuerte vas a poder ser. Y al principio me llamó toda la... Dije, ¿cómo? No, 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 a ver, pero si yo aprendí que la vulnerabilidad tiene que ver con no mostrarte débil, ¿no? Y que entre más débil van a saber en dónde me van a poder dar con mayor facilidad. Pero vista la debilidad es algo que se queda en tu parte débil. Para construir autoconfianza, para construir fortaleza interna, necesariamente tienes que entrarle a la vulnerabilidad. ¿En dónde yo me siento más vulnerable? Porque una vez que puedes observar eso, que puede ser entendido de primera instancia como mi parte débil, entonces cuando yo ya lo observo, lo reconozco, como bien lo decías, no soy perfecto, perfecta, ¿no? Porque el perfeccionismo es una máscara para no mostrarme vulnerable, no débil, vulnerable. Exactamente, Y exactamente. cuando comprendes eso, entonces, ¿no? Lo vemos en coaching. En coaching eso es lo que haces, cuando te permite ser auténtico, sincero, honesto, no con el coach, no con el otro, sino contigo. Entonces, al observarlo, lo Exactamente. puedes transformar. Lo ¿Qué es lo que conoces. hacemos los coaches, verdad, Carlita? Es lo que hacemos los coaches. Desde que estamos con el cliente, lo primero que le decimos es, eres un ser completo, Exacto. eres un ser de luz, de amor, de completitud. Que no sepas algunas cosas es totalmente válido. Vas a aprenderlas, pero no vas a aprenderlas porque el coach te lo va a decir. Vas a aprenderlas porque tú las vas a buscar dentro tuyo y porque tú las vas a encontrar dentro tuyo. Y como tú dices, entonces, una vez que te reconoces desde tu yo y eres auténtico contigo mismo, puedes ser vulnerable, entonces la vulnerabilidad es tu mejor herramienta, Exacto. ¿no? Ahora, algo más que dice, dos cosas más que dice Brené Brown que es importante. Dice, vulnerabilidad no significa controlar o predecir. Ojo. Ok, como yo soy vulnerable y ya conozco mis debilidades o mis puntos flacos, como lo entienden, o ya me conozco, ya sé quién soy, ya me entiendo, ya me tengo compasión y todo, entonces ahora voy a poder controlarme mejor y predecir mejor mis pasos adelante y mi futuro. No nos metamos ahí, porque cuando empezamos a controlar, perdemos vulnerabilidad. Exacto. ¿Por qué? Porque al controlar estamos chequeando cómo va mi quién soy, cómo más, si soy amable, si no soy amable, si soy digno o no soy digno. O sea, entramos en ese juego que nos ha metido mucho la cultura, a ver si te sacas A+, o te sacas B o C o D, o las calificaciones que sea en cada país. Entonces, no entremos a controlar y no entremos a predecir porque nada es controlable y nada es predecible. Como lo decías, en Una. este momento, ¿no? De tanta incertidumbre, donde la incertidumbre se ha agudizado y la vulnerabilidad tiene que ver justo con esto que dices, ¿no?
¿Quién puede predecir hoy? ¿Quién puede controlar? Y entre más lucha, ¿no?, el ser humano porque fíjate que una de las reflexiones que estuve haciendo ayer era cómo, como seres humanos, al sentirnos en este momento tan expuestos a ser vulnerables, tan en riesgos emocionales, podríamos hablar de cada persona percibiendo esta incertidumbre, la incertidumbre en sí misma, desde sus propias huellas de la infancia, ¿no? Si hablabas de humillación o de abandono, ¿sí? O de traición, y cómo desde esas huellas se va construyendo las máscaras, la falta de autenticidad, en donde quiero mostrar una parte de mí que no soy, al querer controlar lo que al final no tiene control, es incontrolable. ¿Y cómo lo muestra aquí? Aquel que quiere predecir lo que va a pasar, no se está permitiendo ser vulnerable. Y el que quiere controlar, no puede, o sea, y ahí es donde la gente sufre, donde sufrimos porque en lugar de cuando me siento incapaz de algo, o como le decías, ¿no? Algo que con lo que veo más marcado es en no soy suficiente. Y sé que es un tema que tenemos muchas personas, desde cómo trabajar con la suficiencia, con el merecimiento, con estos pensamientos de autoagresión, de tengo que ser perfecto, perfecta, tengo que saber la respuesta perfecta. En una sesión de coaching, ¿cuándo realmente ocurre la magia? Cuando te permites sentirte tan vulnerable de decir, no sabía esto, no me había dado cuenta de esto. Y ahí, ¡pum! Totalmente. Totalmente, totalmente. La otra cosa que nos dice Brené Brown es, no le tengamos miedo a mostrarnos, a ser visibles, porque cuando nos sentimos dignos de quienes somos, nos sentimos vulnerables por lo que somos, o sea, soy esto que soy. Hay muchas cosas que sé, hay muchas cosas que no sé, hay muchas cosas que hice bien, hay muchas cosas que no hice bien, hay muchas cosas que me falta trabajar en mi vida, sí, pero está bien, está bien. Entonces, tal cual me muestro. No voy a mostrar lo que tú decías, el famoso personaje con el cual me enmascaro para decir, este voy a hacer aquí y este voy a hacer allá para ver si me aceptan dependiendo del grupo, sino que voy a tener congruencia conmigo misma y con mi autenticidad. Entonces lo que dice es, al tú ser vulnerable, puedes ser auténtico y puedes ser visible para lograr el siguiente paso, que es la autorrealización. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que el último paso del triángulo de Maslow es la autorrealización? O sea, ya me puedo sentir autorrealizado porque ya yo mismo me creo mi propia libertad. Mi libertad desde no le pertenezco a nadie, no tengo que servir a nadie, no tengo que ser valorado por nadie más que por mí. Y eso nos hace sabernos dignos. Exacto, los demás vendrán y me amarán por añadidura, ¿sí? Me amarán por lo que ven en mí. Exacto, exacto. ¿No? Entonces, eso. Por eso es que decíamos tan importante el día de hoy hablar de vulnerabilidad tan unida a la dignidad, y cuando no se es vulnerable está tan unido al miedo y a la vergüenza, que son las polaridades, ¿no? La vulnerabilidad unido a vergüenza, a miedo, te tira hacia abajo, pierdes seguridad, pierdes confianza, se te cae la autoestima. Vulnerabilidad con compasión, coraje, conexión y autenticidad, va a hacer que vayas hacia la autorrealización, va a hacer que te catapultes hacia arriba. Exactamente. Y mira, aquí nos ponen un comentario. El temor también nos hace estar atentos. Sí, por supuesto, la función del miedo o temor es la protección, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ese temor, por estar tan alerta, lo utilizas para protegerte, para usar esas máscaras, tan sencillo como alguien que en lugar de reconocer, atreverse a decir lo siento, ¿sí? Antes que el otro, me equivoqué. Hay gente que sostiene el error
con tal de no verse vulnerable, porque tiene entendido vulnerabilidad con debilidad. Cuando deja de lado que desde ese lugar puede haber dicha, ¿no? Gratitud, puede haber reconocimiento hacia el otro, puede haber esta conexión, esta compasión. Pero algo bien importante que dijiste, Tere, es cómo no puedes ser compasivo con el otro si no lo eres contigo mismo o misma, ¿no? Cuando hablamos de querer comprender al otro, no nos metamos en el perdonar, ¿no? Porque ¿quiénes somos para perdonar al otro? Pero sí cuando puedes mirarte a ti y reconocer, oye, me equivoqué. Y hoy creo que desde mi observador y mi juicio hay mucho más gente que hoy se permite atreverse a ser el primero que diga, o tal vez es mi nuevo mundo, ¿no? Pero antes, ¿no? Tal vez era impensable que el orgullo, la soberbia me permitiera decirle al otro, oye, me equivoqué. No, tenía que defender a Exacto, toda costa que no puedo mostrar exacto. esa máscara porque si no perdía. ¿Y qué es lo que el miedo? A perder, cuando realmente podías perder relaciones, incluso trabajo, la relación con tus hijos, con la Uf, pareja, ¿no? contigo mismo, porque al final Contigo eres tú mismo. quien va, se acuesta, pone la cabeza en la almohada y sabe la verdad, verdad. ¿No? Claro. Un ejemplo que quiero poner a esta persona que dijo esto que del temor. Sí, el temor también tiene cabida en todo esto y es una emoción súper necesaria porque nos avisa de ir más despacito, medir hacia dónde, cómo, medir y protegernos, ¿no? Ahora, los vulnerables ven la vulnerabilidad necesaria, como por ejemplo correr riesgo, como por ejemplo decirle al otro, te amo, primero, sin esperar que el otro te lo tenga que decir a ti primero. Y cuando pongas ese te amo en ese, diciéndoselo a ese otro, no pretendas pensar que esa es una relación que sí va a funcionar y va a ir bien, 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 porque le dijiste te amo y porque pusiste todo de ti, porque hay 50-50. Entonces, el vulnerable es capaz de entrar al juego que sea, Ujú, ujú. diciendo, voy a decirlo, voy a expresar, puedo expresar te amo, o puedo expresar eso que me acabas de decir me dolió, o puedo expresar, ¿estás seguro de lo que dices? Cuando el otro dice, sí, yo no te voy a perdonar, bueno, tú puedes regresar y decirle, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Desde tu vulnerabilidad. ¿No? O sea, no ponerte en el miedo y decir, sí, sí, yo ya no quiero con esta persona y me voy y me fui. Si es que quieres que esa relación siga funcionando. Si no quieres que la relación siga funcionando, bueno, tomarás otras decisiones. Pero si esa relación es importante para ti y como necesitas esa conexión, porque la deseas, puedes ir con tu vulnerabilidad y decir, ¿sabes qué? Yo sí quiero reconciliarme contigo porque te amo. Pero ¿No? fíjate que aquí lo que dices este ejemplo, porque de este ejemplo se puede llevar a otros ámbitos de la vida, ¿no? En donde es el ejemplo más sencillo de comprender como seres humanos, en donde nuestra dignidad no está puesta en, o no se valida, no nos validamos a través del otro por decirle te amo o no te amo. Porque regresando un poco al principio donde hablábamos que para transformar esta creencia de debilidad, ¿sí? La vulnerabilidad como debilidad, está fundada en mi dignidad. Y aquellos que se dicen dignos, se saben dignos, no están buscando ser amados. Ya se saben amados, ya se saben merecedores, ya se saben suficientes Exactamente, y exactamente. pertenecientes en lugar de ir a buscarlo. Y entonces este comportamiento que si bien no es cómodo, pero como lo dice, sí es necesario, aquellos que me incluyo, ¿no? Donde en algunos espacios ha sido gracias por tu vulnerabilidad y al principio decía, oh, por Dios, pero yo me siento avergonzada, ¿no? De que al final me sentía expuesta, trabajando principalmente en esto que hacemos. Y yo decía, ay, no puede ser, es que bueno, pero encontraba la riqueza. Y cuando descubrí
principalmente una sesión súper poderosa que fue en función de la dignidad, que todo estaba puesto en lo que para mí era digno o indigno desde este ejercicio del ser, ¿no? Mi línea de valores. No necesitas ir buscando el amor desde la profesión, ¿no? Ser el mejor para ser amado o sentirte perteneciente o con un amigo o con los hijos o con la pareja, ¿no? Entonces este ejemplo tan bonito Sí. y a la vez tan sencillo y práctico que pones, ¿no? Del amor, de permitirte decirle al otro, incluso el te amo antes que el otro, porque lo siento, porque lo vivo, sin esperar que voy a ser correspondido y que así voy a ser amado y que así va a ser para siempre, perteneciente. Entonces, dejas todo este juego infantil, ¿no? Del ego, de la mente, para permitirte incluso regresar a este lugar que lo expone también, ¿no? El amor, la creatividad, la dicha, crear nuevas cosas, la innovación. Totalmente. Algo que quiero agregar aquí, que se me acaba de venir a la cabeza, es, yo recuerdo hace unos años, varios años, deben ser como unos 10 años atrás, una amiga teóloga con la cual yo estudiaba, hacía estudios bíblicos, nos explicó a todo el grupo de estudiantes que estábamos con ella, qué significaba esto que decía Jesús de cuando te den una cachetada, pongas el otro cachete para que te den el otro, y decían, y ya no la ley del talión del ojo por ojo, diente por diente. Y muchísimas veces yo me quedaba pensando, oye, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Porque en verdad, ¿qué quiso decir? O sea, qué difícil, te pegan aquí y ponle el otro lado. Claro. Bueno, lo que quiso decir es ser vulnerable. Sé vulnerable, o sea, ahí nos habló de vulnerabilidad, como me lo explicó la teóloga, nos lo explicó muy lindo. Lo que nos dijo es, cuando alguien te agrede, con tu vulnerabilidad le vas a poder decir, sí, pero aquí me quedo, o sea, no voy a salirme corriendo, aquí me quedo, porque me conozco también que tú no me puedes agredir, de tal manera que yo puedo poner el otro lado y no va a pasar nada, porque soy vulnerable, o sea, sé quién soy, sé dónde estoy y tú no me puedes hacer nada. Entonces, si pones uno, si te golpean ahí, tú puedes poner el otro y la otra persona es la de que se descuadra. O sea, es el otro el que se descuadra por decir, ¿qué? ¿Cómo que me vas a poner el otro lado? No es que le vas a poner para que te cachetees, sino es esa postura de vulnerabilidad y de autenticidad y de yo sé quién soy, de dignidad, en donde vas a poder quedarte ahí mostrándole el otro lado sin que la persona te pueda pegar, o golpear, o insultar, o gritar, o agredir, o ponerte indigna, o lo que sea, porque te ve tan poderosa que ya no puede hacer nada. Y ahí está el acto de valentía, ¿no? Ahí está el coraje, la valentía. O sea, y ojo, ojalá que pudiéramos transmitirles esto, porque no se trata de este acto de soberbia de pues dame el otro, ¿no? Sino no. desde este lugar donde, lo acabas de decir, me siento que estoy, exacto, aquí estoy, que puedo. Y sabes que esto en el trabajo de fortaleza interior, de interiorizar, de este riesgo emocional, cuando te sientes expuesta, porque creo que esto lo podemos llevar hasta el tema de, tengo que dar una conferencia y me siento vulnerable, pero entendiendo que la vulnerabilidad ahí no es que te sientas débil o que seas incapaz o que no tengas el conocimiento, sino cómo eso te pone en una exposición frente a la incertidumbre de tus mayores temores, ¿no? Donde ahí está el temor. Para eso también puede servirnos el temor, para poder ponerte atenta o atento de los riesgos que tu mente percibe que vas a estar, o que vas a tener, o que vas a tener que afrontar. Claro, totalmente. Muy interesante, ¿verdad? A mí la verdad es que me pareció en la mañana, lo decía, es un tema tan bonito y desconocemos tanto de este tema, ¿no? Y esta es una invitación que me gustaría hacerle a la gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar,
Esta escritora, investigadora, Brené Brown, que es la que hizo famoso o conocido el poder hablar sobre la vulnerabilidad, ella te habla de estos quiebres, ¿no? Estos quiebres espirituales cuando ella llegaba, pero en realidad era un quiebre intelectual o una crisis existencial, ¿no? Donde dices, ¡ay, pero Exacto, cómo! exacto. Porque se convierte en una crisis. O sea, ponte tú como ser humano, hablar de tu vulnerabilidad te va a poner, nos pone en crisis, ¿no? En jaque literal, y, ¡ay, hacia dónde me meto! Y cómo al estar reflexionando y aprendiendo sobre este tema, me gustó mucho ver cómo la invitación, ¿no? Desde cuántas veces no nos atrevemos a hacer algo por este miedo, por este temor, pero pensando que es por débiles. Y ahí agredimos nuestra autoconfianza y nuestra seguridad. Cuando miras que, ok, ¿a qué le estoy temiendo? Y te muestra esas sombras, como lo pusiste hace ratito, ¿no? Esa sombra de qué realmente me avergonzaría, ¿no? Claro, Puesta claro. sacar la Y un poema vergüenza. lindísimo, poema lindísimo que ahorita no me acuerdo de quién es y de repente alguno de los que nos está escuchando lo va a poner ahí, de no me acuerdo quién fue, que habla de nuestro miedo a brillar. Tenemos miedo a brillar, o sea, porque somos completos, tenemos todo. Lo importante es que conocernos, buscarlo aquí adentro, porque aquí está. Pero tenemos miedo, entonces vemos más rápido la oscuridad que la luz, porque la luz puede ser muy luminosa. Y es cierto que cuando brillamos mucho, nuestro entorno empieza a ser así, porque a veces a nuestro entorno no le gusta que uno de los participantes de ese sistema brille mucho, porque cuando brilla mucho opaca a los otros. Entonces, lo lindo sería que todos brilláramos y que no solamente uno, dos, tres, cuatro brillaran, sino todos brilláramos. Todos. Es muy O esto romántico. que dice, tu luz brilla tanto que no la puedo ver, ¿no? Pero no es porque la luz brille tanto, sino porque esa persona no está queriendo ver, ¿no? Y probablemente en ese espejo que hablamos siempre, la ley del espejo es cómo también mi luz podría verse reflejada en tu luz, ¿no? En ese Claro, compartir y claro. contribuir. Algo que ahorita recordando, no sé si ves que menciona a Theodore Roosevelt, ¿no? Que por aquí creo que tengo la frase que me gustaría compartir. ¿Se las comparto de una vez? Sí, Hubo dos que me puse a buscar y me gustaron mucho. Una es difícil fallar, pero es peor nunca haberlo intentado. Y esa la hemos escuchado muchísimo. millón de veces, sí. Y la otra es mucho mejor atreverse a cosas grandes, cosechar triunfos gloriosos, aún marcados por el fracaso, que aliarse con esos pobres espíritus que ni mucho ganan ni mucho sufren porque habitan en la penumbra, donde ni la victoria ni la derrota conocen. Dije, wow, Claro, claro, es estar en ese sí, no hago, no hago y nunca hago nada, ¿no? y nunca hago nada. Y cada uno sabe lo suyo, cada uno sabe hasta dónde quiere llegar y hasta dónde quiere que su luz brille, ¿no? Y acá hay una frase de Brené Brown que dice, agradezco lo que vivo porque sentirme vulnerable es sentirme viva. Wow. Soy suficiente. Así termina, soy suficiente. Y eso es, somos suficientes. No necesitamos más que a nosotros y encontrar ese yo. Y desde Y son estas ahí, afirmaciones de validación, ¿no? Que hablábamos también de la pirámide de Maslow, o sea, cuando te miras desde el espejo de la vergüenza, no te sabes suficiente, no te sientes suficiente por la historia, por todo lo que hemos conversado de patrones aprendidos, ¿no? Entonces, como la vergüenza sumada con la culpa que me puede generar sentir esa vergüenza, pero recordemos esta distinción que creo que es bien importante hacerla, que la vergüenza es respecto de mi yo y la culpa es con lo que hice, ¿no? Es el comportamiento, es la conducta.
Eso me gusta mucho distinguirlo, ¿no? La gente que realmente quiere aparentar, no sentirse vulnerable, está escondiendo vergüenza, muy probablemente, detrás de una culpa, y entonces sus comportamientos en coherencia con ese sentir, con esa vibración, pues van a ser reflejados, ¿no? Y así vivimos muchas veces. Sí, y se ve incongruente y dices, qué incongruencia, ¿no? Dice una cosa, hace otra, predica una, en Exacto. verdad actúa de otra manera, entonces ahí es en donde dices, ok, acá no hay autenticidad, ¿no? Exacto. Eso es, Sí, pues qué gran tema, de verdad es que lo sabíamos, hablar de vulnerabilidad y debilidad que salió en el live del mes pasado, porque recordemos que cada mes tenemos estos hermosos lives, y en el del mes pasado que hablábamos justo, Tere, de la pirámide de Maslow, la autorrealización, salió esto, ¿no? Que fue, hay que hablar de vulnerabilidad, porque no lo conocemos, porque no lo tenemos entendido así. y uno de los pasos para la autorrealización es sentirse vulnerable, porque, como decíamos, la vulnerabilidad te trae libertad, te trae soltar todas esas cargas que vienes cargando y cargando, cargando. Entonces ahí puedes, desde ya, sin cargar nada, ya te sientes autorrealizado, porque ya no hay peso, ya no hay carga, ya no hay temores. Sé quién soy, a partir de eso salgo, ¿no? Pero desde el lugar de conciencia, ¿no? Porque no, siempre me gusta decir esto Totalmente. Esto tiene que que no ser, sé, así soy yo y, ¿no? sí, no, Y no, así me no, desde el moriré. lugar de, sí, desde el lugar de conciencia, porque así soy yo y así me moriré, es bien primario, bien, bien primario. No me gusta esa forma de describirlo, es primario, por no decir primate. Primario, Sí, claro. primario con primate, sí, Sí, pero va, así se aprendimos, asocia. ¿no? Sí, desde la parte más mamífera nos defendemos desde ese Sí, lugar. Cuando sí, me siento sí, vulnerable, ataco o huyo, ¿no? Y entonces operamos desde las emociones primarias. claro. Y ese pensamiento también es bien primario. Entonces, bueno, Pues sí, creo que a ver si alguien nos quiere comentar o también están speechless por este tema tan bonito. yo no llego a ver los comentarios. Aquí está. No, hay varios aplausos, corazoncitos, gracias Tere. Eh, y bueno, si no tiene nadie alguna duda, creo que hablamos a grandes rasgos y si te gustaría, mira, ya nos aparece alguien. Hay después de tanta fuerza de salir a descubrir el mundo. Hay después tanta fuerza de salir a descubrir el mundo. Claro, 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 Totalmente, totalmente. totalmente. Ujú, ujú. Claro, porque hay tu mundo y hay el mundo de afuera para conocerlo. Exactamente, exacto. Ujú. Justo iba a decir eso, Sí, porque ya en tu qué bonito. mundo. Sí, súper poderoso, porque ahí está, ahí radica la fortaleza interna, en el poder que tienes tú del autoconocimiento, de aquello que no veías, ¿no? Que hablamos también de la ventana de Johari, cosas que no conocía de mí, que el otro tampoco conoce, pero si no me atrevo a mirarme, ¿cómo voy a descubrirlas, ¿no? ¿Cómo voy a Exacto. emprender este camino de salir con fuerza al mundo, a lo que viene? Recuerdas que yo te platicaba que para aventarme a hacer redes, ¿no? Cuando inició esta pandemia que surgió mi idea de cómo puedo proporcionar bienestar personal y emocional al mundo con lo que hoy estamos viviendo. Pero dar ese paso de hacer un live streaming, ¿te acuerdas que lo platicaba? Nunca he hecho Sí, eso, yo sí. tampoco, pero no te preocupes, Pero ¿no? bueno, hagámoslo. Y acá Y es, estamos. y es haber trabajado en eso, o sea, la exposición, ¿no? Que para mí la vulnerabilidad son esos tres términos. Es el riesgo emocional, pues, cuando me hacía las preguntas en sesiones, ¿cuál es mi riesgo emocional? Pues podía hacer mi lista. ¿Y cuál es la incertidumbre? ¿Y cuál es la exposición? Y el miedo a la exposición o el miedo al juicio, la crítica, que todos lo vivimos, todos lo vivimos. Y entonces ahora esa vulnerabilidad se ha convertido en una de las fortalezas. Pues, hoy lo entiendo. En algún espacio, ahorita que me platicabas de tu amigo y nos platicabas, me recordó a una entrenadora que decía, cuando tú conoces tus debilidades, entonces ya nadie, claro que el significado era distinto, pero me decía, pero cuando tú conozcas tus debilidades, entonces ya nadie va a venir a contártelas.
Claro, claro, porque cuando eso me suena a que cuando alguien viene donde un otro le dices que eres un mentiroso y el otro dice, no, yo no soy un mentiroso, bueno, y está mintiendo, pero no, yo no soy un mentiroso, es porque ni siquiera quiere aceptar, sé como lo que está haciendo, entonces, Exacto. sí, sí, sí. Sí, sí. Pues ojalá que hayan, estás ahí, creo que te acabamos de perder unos Y segunditos, tú te pero te escucho, congelaste, ¿eh? yo te veo congelada. Sí, ahora Ahí sí, estás. te vi Ya, congelada, sí. ahí estoy, ya. Pues bueno, creo que cerrar con esta fuerza de salir a descubrir el mundo, ¿sí? A entender la vulnerabilidad como ese espacio de creación, de innovación, ¿no? De dicha, de gozo, de ser, de permitirte ser, de tomar riesgos, incluso el tomar riesgos de pedir disculpas o decirle al otro lo siento y que el otro diga no, no lo acepto, pero que eso no te va a quitar un lugar de dignidad y que recordemos que entre más vulnerables somos, más dignos nos sabemos. No nos sentimos, sino ya Exactamente. sabemos que somos dignos. Y eso es importantísimo, el saberlo te lleva a sentirlo y el sentirlo te lleva a saberlo, o sea, va Ujú, por ambos lados. ujú. Para Sí, que no esté depositada mi dignidad en el otro, en lo que lo haga el otro, sino yo ya me sé amado, ¿no? Que es una distinción que hiciste al principio, los que se saben dignos de amor y pertenencia y los que no. Y cómo desde la falta de dignidad, de ese saberme amado, merecedor, suficiente, opera mi vulnerabilidad. así es, así es. Bien, pues como siempre, mi Tere, muchas gracias. Me Muchas encanta gracias compartir este también por espacio. este espacio. A mí también, me encanta. Un beso enorme, un beso a todo el público que nos esté escuchando y gracias. Gracias, sí, gracias a todos, gracias por su tiempo, su espacio y si tienen sugerencias de temas, más temas que les gustaría aprender, porque este espacio está creado para eso, para bienestar personal, emocional, crecimiento personal, todo lo que nos encanta de la transformación, háganoslos llegar en un comentario, en un mensajito y bueno, queda grabado en Instagram, después lo subo a Facebook, a YouTube, para que nos puedan encontrar en nuestras redes, Tere. Estás tú Perfecto. como arroba Teresa, recuérdame, es Teresa Estremadoiro, ¿verdad? Está completo tu Sí, apellido ahí. teresa@teresaextremadoiro.com. Exacto, genial. Y a mí me encuentra como arroba coach Carla Rodríguez en todas las redes. Gracias a las dos besos desde Lima. Te mandan besos desde Lima. Qué bonito. Bonito, qué bonito. Sí, qué Gracias. hermoso. Gracias, gracias a todos. Les mando besos, abrazos, mi Tere. Gracias como siempre. Un Besos, bye placer. bye. Cuídense. Otro, Chao. bye bye.